Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esta idea del modelo a seguir para poder trabajar con movimiento de una partícula. Recuerden que en la clase pasada lo que habíamos hablado era de que podríamos considerar que había una partícula, vamos a agregar aquí una hoja. Entonces, tenemos un objeto que podría ser esta pelota morada y este objeto se va a mover. Entonces, dependiendo del movimiento que tenga, nosotros podemos describir sus ecuaciones que van a describir cómo se mueve el objeto. Ahora, este objeto en sí, vamos a considerar los primeros casos más sencillos, que son que se mueve en una sola dirección, por lo menos en una dimensión, vertical, horizontal o diagonal o lo que sea. Verticales, horizontales, diagonales, cualquier idea, pero que siga por lo menos una línea recta. Después, a medida que avancemos, por lo menos para las próximas clases, vamos a aumentar la dificultad, por lo menos ahora en un plano. Puede ser un lanzamiento de proyectil o un movimiento circular. Pero vuelvo a decir, por lo menos la primera parte es considerar que el objeto solamente se mueve en una sola dirección, ¿ya? En un solo eje. Entonces, lo que habíamos hablado en la clase anterior, era el modelo a seguir, de la idea en general. Y los pasos eran los siguientes. Construir el gráfico estroboscópico, que era la representación de este objeto a determinados tiempos, ¿ya? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, pero con la salvedad que entre cada uno de ellos el delta t es exactamente el mismo, ¿ya? Es constante. Un segundo, un minuto, una hora, cada 10 segundos, una foto. Entonces, lo único que iba a cambiar iba a ser la distancia entre los objetos, o sea, entre el mismo objeto a diferentes tiempos. Y de esa forma podemos representar la velocidad, que era el segundo punto. Construir los diagramas de velocidad. Eso quería decir de que si el objeto tiene una distancia muy grande en comparación al siguiente, se dibujaba un vector que era representativamente correspondiente a esa distancia. Si la distancia era muy pequeña, vamos a considerar ahí, entonces el vector tenía que ser más pequeño. Y si la distancia era más grande, por lo tanto, el vector de la velocidad tenía que ser más grande. Ya que la velocidad está representado, recuerden que esto es un vector, por eso dibujamos una flecha, va a depender del delta x, que es la parte verde, vamos a borrar acá, poner en verde, que es la distancia que hay entre punto y punto, divididos por el delta t. Pero el delta t es exactamente el mismo. Esa es la idea del estroboscópico, esa es la idea general, que al ser el delta t igual, entonces solamente juega un papel importante, porque todo lo demás es constante, la distancia, que la velocidad va a ser proporcional a la distancia. ¿Ya? Y esa era la idea general. Ahora, el otro paso que habíamos visto era considerar construir el diagrama de aceleración. Pero para eso teníamos que considerar dos puntos, un inicial y un final. Podrían ser esos, o esos, o esos, pero siempre en pares. Y siempre sucesivos. No puede ser que calculen la aceleración con ese y con este término, porque no son sucesivos. Ya que recuerden que la aceleración está aproximadamente relacionada con el delta v. Y la definición de delta es velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces necesito los sucesivos. No pueden ser tramos distintos. ¿Ya? Y también habíamos definido definir el sistema de referencia, pero yo les dije que esto también podría ser perfectamente al inicio. Definir sistema de referencia inicialmente. Él no depende
ninguna de las... No depende de cómo sea el estroboscópico, porque es definir simplemente la referencia. ¿Ya? Y para eso estaba este ejemplo, ya habíamos visto el del plano inclinado, pero considerando que inicialmente el objeto iba hacia arriba, lo impulsábamos por medio de una fuerza, que después vamos a hablar qué son las fuerzas, pero es empujarlo. La pelota llegaba hasta arriba, hasta un punto en que se detenía, y después cambiaba su dirección hacia abajo. Entonces, con la misma idea de la anterior de los pasos, podríamos decir lo siguiente. Aquí tenemos... Oh, solamente quiero este. Ahí. Podemos darnos cuenta por los colores que al definir un sistema de referencia no estamos refiriendo simplemente a esto, es decir, hacia dónde van los positivos y hacia dónde van los negativos. Cuando lo referimos al construir el gráfico estroboscópico, que es lo verde, que es lo primero, es definir cada una de las pelotas correspondientemente en dónde van a estar situadas. Cuando nos referimos a construir el diagrama de velocidad, lo estamos refiriendo a construir los vectores de velocidad, que son representativos a la distancia y apuntan en la dirección que va la pelota. Y cuando nos referimos a construir el diagrama de aceleración, son los vectores de aceleración. Y por lo menos en este curso, la aceleración siempre va a ser constante. Puede ser 0, 0 es un número, o también un número positivo o negativo, pero constante. ¿Ya? Ahora, lo último que nos faltó ver, o lo habíamos visto, pero no de cierta manera, era construir los gráficos de aceleración y después el gráfico de velocidad. Y para eso también habíamos hablado, si ahora me acuerdo que sí lo habíamos visto, era considerar, para el caso de aceleración que es más fácil, tomar todos los vectores de aceleración y ponerlo en un gráfico del versus tiempo. ¿Qué quiere decir? Vamos a agregar una hoja acá, vamos a agregar acá arriba. Y vamos a decir lo siguiente. El tiempo siempre avanza, que no depende de nadie, y la aceleración sí depende del tiempo. Entonces, la aceleración la vamos a poner acá. Entonces, la aceleración depende del tiempo. Vamos a tomar el T1 como el tiempo inicial, después el T2 como la segunda imagen estroboscópica, el T3, el T4, el T5 y así sucesivamente. Si nos dan valores, mejor todavía. Y lo vamos a fijar en la aceleración de cada uno de ellos. La pregunta que yo les quiero hacer a continuación es, ¿esa aceleración es positiva o es negativa? ¿Qué me dicen ustedes? Depende del sistema de referencia, ¿o no? Pero en este dibujo, el sistema de referencia, ¿qué los dice? Fíjense que el sistema de referencia, que está acá, dice, definir un sistema de referencia, está con este color. Y los dice claramente que los que van hacia la izquierda son positivos, porque acá está el 0. Por lo tanto, la aceleración, como va en contra, es negativa. Pero yo, lo que me interesa también, y yo les dije una forma como muy sencilla de ver, es que se fijaran en el tamaño. Es como que tomara la magnitud de ese vector y la dibujara o hacia arriba o hacia abajo. Lo voy a dibujar hacia abajo porque es negativa. Y tomo ese vector y lo pongo en el T1. Después hago exactamente lo mismo con el T2, pero son iguales. Hay que calcularlo, pero nosotros ya sabemos calcularlo. Y seguimos así con cada uno de los tiempos. Fíjense que en cada punto del estroboscópico, que es el que me va a definir el T1, el T2, el T3, el T4, puede ser por número, vamos a poner
Este es el tiempo 0, este es el tiempo 1 segundo, el tiempo 2 segundos, el tiempo 3 segundos, o minutos, o cada 2 segundos, 2, 4, 6, 8, 10. Cada uno yo puedo calcular la aceleración. Después borro los vectores porque realmente no me interesaban los vectores, pero era para yo orientarme. Y solamente ahí tendría la aceleración que va a ser negativa. En este curso no está contemplado aceleraciones que cambien, solamente aceleraciones constantes. Las aceleraciones que cambian son de un curso más avanzado, que son los mecánica intermedia, alguna gente los tiene, ya que el movimiento se vuelve caótico, ¿ya? La aceleración ahí juega un papel fundamental. Ejemplos de movimientos con aceleración no constante es la hoja o una pluma que va cayendo. El roce del aire hace que la pluma pueda subir o bajar o tenga su movimiento. Ese movimiento es por aceleración no constante. ¿Ya? Y es caótico. Entonces, ese es el modelo. Tenemos el de la aceleración. Y también habíamos hablado el de obtener el de la velocidad en la clase anterior. Ahí alguien pregunta y dice, profe, ¿el tamaño del vector de aceleración es igual a la distancia más pequeña existente entre los dos puntos del gráfico estereoscópico? No. Los tamaños, recuerden que vamos a borrar acá, la distancia es una aproximación y consideremos que esta distancia fuese real, que la distancia entre estos dos puntos es real. Lo que no va a ser real nunca es la aproximación del vector velocidad. La velocidad es una representación que ustedes le dan el tamaño. Entonces, exacto no va a ser nunca. Y como el tamaño del vector ya no es real, el de aceleración menos va a ser. Que coincida es una cosa, una probabilidad. Pero realmente no es necesario que coincida. Ya que su compañero estaba preguntando si este vector, el tamaño, coincidía con la distancia más pequeña. No, porque esa distancia está, la distancia entre pelotas, por decirlo de alguna manera, que es la misma pelota pero en diferentes tiempos, está determinada por el tiempo en que yo saque la foto. No depende de la aceleración, es coincidencia. Y el de velocidad, si quisiéramos hacer el gráfico de la velocidad, en el tiempo también, tendríamos que tomar cada uno de los vectores de velocidad. Pero lo damos cuenta solamente viendo el dibujo de que, voy a usar el color azul, va a empezar a disminuir, pero en la dirección positiva. Entonces está disminuyendo en la posición positiva hasta llegar a 0 y después empieza a aumentar, pero en la dirección negativa. Y si hacemos bien los vectores, los debería dar un gráfico de esta forma. Para este caso. Depende mucho de la orientación y del tipo de problema que estamos haciendo. En la aceleración, ¿cuáles son los posibles casos que pueden haber? Que la aceleración sea negativa, que la aceleración sea 0 o que la aceleración sea positiva. Es el único caso, pero siempre va a ser así. Mientras que la velocidad puede ser de esta forma, podría ser de esta forma, podría ser de esta forma, o podría ser de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fuese así, la aceleración es 0. En el caso que el de la aceleración esté acá justo ahí, la velocidad solamente tiene la opción de o estar acá o estar ahí, o acá, pero siempre va a ser con la pendiente 0, que es la aceleración. Si la aceleración fuese positiva, lo que va a decir es que la pendiente de la velocidad es de esta forma, positiva. Y
si la aceleración es negativa, está obligando que la recta de la velocidad fuese con pendiente negativa, por el concepto de primera derivada, que es la pendiente, ya que la aceleración es delta B, es la derivada, si lo decimos con un infinitesimal, de la velocidad, que es la pendiente de la recta. ¿Ya? Y eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Este era como un mini resumen de lo que habíamos visto. Y ver si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda en específico respecto a esto? Okay. Entonces, si nadie tiene dudas, vamos a continuar con la clase de hoy. Que es exactamente lo mismo. Aplicar las herramientas estudiadas en la clase anterior para poder concretar los movimientos de un objeto. Entonces, siempre es hacer lo mismo. Por lo menos en estas clases, aunque sea de repente a la gente que le aburre esto, es bien metódico y lo tienen que hacer porque el día de la evaluación se les va a pedir que ocupen el modelo, porque es a prueba de fallos, ¿ya? Vamos a aumentar la dificultad si bien a ciertos problemas, pero las personas que consideren hacer el modelo como corresponde no van a tener ningún tipo de problema, ¿ya? Entonces nos dicen, considera el movimiento de una pelota que es lanzada verticalmente hacia arriba, ¿ya? Ahora, tengan eso en mente, una pelota que es lanzada hacia arriba. A partir del momento en que la pelota se despega de la mano, ¿cuál de los siguientes diagramas estroboscópicos representa la subida? Y ahí en el chat me pueden escribir A, B, C o D. ¿Cuál de ustedes, de esos tres sistemas, de estos diagramas estroboscópicos, ustedes consideran que es el más correcto o el que debería ser para el movimiento de una pelota que tiene un movimiento hacia arriba y lo lanzamos desde nuestra mano? Ya, la mayoría dice C. Ahora la pregunta es, mejor partir, ¿por qué no puede ser el A? ¿Qué representaría el A? Y esto es análisis, mira, esto simplemente son conversaciones, no tengan miedo de equivocarse. Pero, ¿qué representaría el caso del A? Imaginando que va hacia arriba. Un movimiento constante. Un movimiento constante. ¿Por qué sabemos nosotros por certeza que esto va a ser un movimiento constante? ¿Quién nos dice a nosotros que es un movimiento constante? La distancia que hay entre las pelotitas es la misma. Ya. Como la distancia es exactamente visualmente la misma, o podemos dar certeza que es eso, entonces vamos a decir que la velocidad es la misma. ¿Por qué? Porque como la velocidad es delta X, delta T, y sabemos que es estroboscópico, por lo tanto el delta T es el mismo, si la distancia es la misma, entonces la velocidad es constante. ¿Y qué significa que la velocidad sea constante respecto a la aceleración? ¿Qué quiere decir respecto a la aceleración? Que la aceleración no tiene variación. ¿Que no tiene variación? ¿O es cero? Es nula, no hay. ¿Es lo mismo decir que es nula a que no tiene variación? No varía en su módulo. Ejemplo, si yo les digo que en mi bolsillo tengo 1.000.000 de pesos. Ah, sí, ya. No varía de cero. Imaginemos que es cero, que no tengo realmente, no tengo nada en los bolsillos. Eso quiere decir que es nulo. Pero variación es distinto porque la palabra variación es que se mantiene constante en el tiempo. Yo puedo tener 1.000 pesos y se van a mantener constantes. Puedo tener 10.000 y van a ser constantes. Pero que yo diga que es nula es que es cero. Entonces no son sinónimos. ¿Ya? Y eso tengan cuidado porque sobre todo en las tareas, a mí me ha tocado corregir tareas de informe sobre todo en laboratorio y ocupan palabras que no son sinónimos. Que uno entiende la idea pero realmente están mal. Entonces, si la velocidad es constante,
¿Qué quiere decir respecto a la aceleración? Que es nula. La aceleración es 0. ¿Y por qué sabemos que es tan mala desde entonces? Porque en la realidad existe la aceleración de gravedad. Por eso no puede ser la A. Ahora, la segunda. ¿Qué representa la B? Físicamente, con palabras, ¿qué está diciendo la pelota cuando la lanzamos hacia arriba? ¿Qué le pasa a la pelota? Va aumentando la velocidad. Porque lo mismo, la distancia lo está aumentando, por lo tanto la velocidad va aumentando. Pero, ahí como dice Fernando, no sabemos si es positiva o negativa. Hay que tener cuidado con eso, porque si mi sistema de referencia dice que hacia abajo, ahí hay un concepto que uno dice, pero no está aumentando porque está disminuyendo. Pero lo estamos refiriendo a la magnitud, al valor positivo de la distancia, de la velocidad. Depende mucho del sistema de referencia, ¿ya? ¿Por qué? Voy a volver a explicar con un ejemplo, mejor para que lo entiendan. ¿Y qué pasa con el segundo? Pasa lo siguiente. Voy a copiar el segundo, copiar, pegar, y acá, pegar. Es exactamente el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros consideramos que el sistema de referencia es positivo hacia arriba, va a pasar lo siguiente. Sabemos que la velocidad, voy a usar los vectores azules, que corresponde por lo menos hasta ahora, va aumentando. Pero en valores, por ejemplo, vamos a inventar 1, 2, 3, 4, 5. Se entiende que va aumentando la velocidad a medida que va subiendo. Pero si yo cambio el sistema de referencia, nosotros entendemos que también aumenta la velocidad, pero en el tamaño. Pero realmente vamos al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, al menos 5. Entonces, cuando lo referimos realmente a esta velocidad, lo estamos refiriendo a la magnitud. Porque el sentido lo va a decir el sistema de referencia, si es positivo o negativo. Pero lo que está aumentando son las magnitudes numéricas, no el signo. ¿Ya? No nos interesa por el momento el signo. Y en palabras muy simples, ¿qué le estaría pasando a la aceleración? ¿Es cero? ¿La aceleración va a ser cero en este caso? ¿Va a ser positiva? ¿Va a ser negativa? Es constante. Lo único que podemos dar certeza es que la aceleración es constante. Distinta de cero, la aceleración no va a ser cero. Porque cambia el tamaño, cambia la distancia y cambia la velocidad y por lo tanto la aceleración no puede ser cero. Pero va a depender del signo del sistema de referencia, como ustedes bien escriben en el chat. Porque va a depender si el sistema de referencia, ejemplo en el primer caso, la aceleración va a ser positiva o negativa. Positiva, porque ¿hacia dónde va la aceleración? A medida que vamos en esa dirección, va aumentando la velocidad. Podríamos calcular el delta V. Acuérdense que ya deben saber cómo calcular la aceleración por el tamaño de los vectores. Mientras que en el segundo caso, la aceleración va a ser negativa. Pongámosle menos 3. Pero aún así lo indica que va hacia arriba. Y no puede ser, porque entonces todo lo diríamos hacia arriba. Y las cosas bajan, no suben. El D, ¿por qué no puede ser el D? ¿Qué le pasa al D? Está como deforme. Imaginemos que, como dice el compañero, este es el delta X, después acá vuelve a estar el delta X, acá vuelve a estar el delta X, pero acá aumenta y aquí vuelve a aumentar, como que varía. Si la distancia varía, la velocidad también varía,
pero no es como o va disminuyendo constantemente o aumentando constantemente, va oscilando. Por lo tanto, la aceleración no es constante. Oscila, porque vuelve a, es chica, después grande, pequeña, grande, pequeña, pequeña, grande. Va oscilando. Lo ideal es que pase lo A o de la B, que o aumenta o disminuye, pero constantemente. Por eso el D no puede ser, porque en este curso tampoco lo vamos a ver. Y el último caso que nos quedaría sería el C. Pero aún así, si nos quedara el C, tendríamos que verificar si realmente coincide. Las distancias disminuyen, por lo tanto la velocidad disminuye, y por lo tanto la aceleración es la que determina esa disminución. Si el objeto va hacia arriba, la aceleración va en contra, que sería hacia abajo. Fíjense lo importante con todo lo que hemos hablado, que por lo menos siempre tenemos que verificar, esto no se dice, pero siempre tenemos que estar atentos a cuál de todos estos puntos es el inicial, el primero. Y eso es lo importante, verificar cuál es, porque se nos va a decir ya hacia dónde va. Hay gente que puede pensar que este fue el primero, pero dice claramente que el movimiento va hacia arriba, por lo tanto tiene que ir el siguiente hacia arriba. ¿Ya? Aunque eso suene lógico, después cuando vamos a aumentar la dificultad, puede que se dificulten un poco en encontrar cuál es el primero de los puntos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Recuerden que si tienen dudas las pueden preguntar perfectamente y no hay ningún tipo de problema. ¿Ya? Segundo problema. Considera el movimiento de una pelota al lanzarla verticalmente hacia arriba a partir del momento en que la pelota llega a su máxima altura. Entonces ahora vamos a considerar que la pelota llega a su máxima altura. ¿Cuál de los siguientes diagramas estroboscópicos representa el movimiento de bajada? ¿Cuál ahora va a ser el que representa de mejor manera la caída de este objeto? Desde el momento en que ya llegó arriba. Entonces pueden marcar la letra A que corresponde o que ustedes consideren correspondiente en el chat. Entonces veamos. Ya por lo menos sabemos que no puede ser la A ni puede ser la D, pero la duda aún está en que puede ser la B o puede ser la C. Ahora nos dicen que el objeto va cayendo, ¿ya? De bajada. Por lo tanto, en la primera, por decirlo así, fotografía, es la que está superior, porque después va hacia abajo. Si nos damos cuenta, en el caso del B, la distancia va disminuyendo. Por lo tanto, el vector velocidad va disminuyendo. Si el vector va disminuyendo, eso quiere decir que la aceleración va en contra, la podemos calcular. Tomemos dos puntos, la voy a calcular. Vamos a usar colores, vamos a usar el inicial para el verde y el final el azul. ¿Ya? Vamos a tomar el inicial. Ahí. Vamos a tomar el final. Y nos damos cuenta que desde el inicial, voy a hacer un zoom, desde el inicial hacia el final tendríamos esta aceleración. Entonces la aceleración sí o sí va a ir en contra. Pero nosotros sabemos que la aceleración en la vida real en el planeta Tierra va hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad no puede ser. Mientras que en el segundo caso, el C, podríamos dibujar el inicial. Vamos a dibujar el final. Este tiene que ser más grande. Ahí. Vamos a tomar el inicial. Vamos a tomar el final.
Y si hacemos un zoom, claramente se va a ver que desde el inicial hasta el final la aceleración va hacia abajo. Por lo tanto, si lo hiciéramos con cada uno de los puntos, nos vamos a dar cuenta que la aceleración va hacia abajo. De esa forma podríamos decir que es el C. ¿Ya? Entonces, de nuevo, hasta que se les quede grabado, traten de escribir esto como si fuese algo importante en su vida, que va a ser importante para la primera prueba. Péguenlo en su pieza, en un póster, en el refrigerador, en lo que sea, y apréndanselo. Primero, construir el gráfico estroboscópico. Segundo, hacer los vectores de velocidad. Tercero, el de aceleración. Cuarto, el sistema de referencia, es decir, si hacia arriba es positivo, hacia abajo es positivo, sin fin. Tomar todos los vectores de la aceleración y ponerlo en un gráfico versus tiempo. Tomar todos los gráficos de velocidad y dibujar el gráfico de velocidad. Y ahora vamos a ser capaces de calcular las funciones que representan ese movimiento. ¿Ya? El movimiento de ese objeto. Para eso, vamos a usar este problema. ¿Ya? Y este problema va a ejemplificar todo lo que hemos conversado en las últimas clases y en la clase de hoy. Imaginemos que la situación es la siguiente. Se lanza una pelota desde cierta altura, de 2 metros, del suelo hacia arriba, con una rapidez de 20 metros por segundo. Entonces lo dice lo siguiente. Estamos situados a 2 metros de altura y lanzamos una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros. ¿Ya? Fíjense que es primera vez que usamos un número real de velocidad. Entonces podríamos hasta omitirlo. Lo dice construye el modelo siguiendo los pasos. Entonces vamos a construir un modelo. Lo vamos a separar en subida y en bajada. En subida la pelota inicialmente está por acá y vamos, la segunda no tiene sentido, pueden ponerla donde quieran, no hay que meterse la cabeza. Pero la tercera imagen, ¿la distancia va a ser menor o va a ser mayor? ¿Qué dicen ustedes? La tercera pelota, si yo la tomo, ¿cómo va a ser? Va a ser así, 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 acá, para abajo. ¿Dónde está la tercera? ¿Por qué va a ser menor? ¿Por qué? Por la gravedad, por la aceleración de gravedad, que lo que va a hacer es disminuir progresivamente no el tamaño de la pelota, por si acaso ahí está mal, no, la pelota es la misma, es la distancia. Eso es una costumbre de las personas que siempre cuando van achicando como que achican el círculo también. Y de bajada, duplicar, de bajada tiene que pasar lo mismo. Si es el mismo delta T. Pero la diferencia es que van a haber por lo menos unas 2 pelotas más, por la distancia de los 2 metros. ¿Ya? Fíjense en ese detalle. Estas dos de acá representan 2 puntos que son sobre los 2 metros que estamos inicialmente. Recuerden que lo lanzamos desde una altura de 2 metros. ¿Ya? Siempre todos caen en eso. Ya, segundo paso. Los vectores de velocidad. Tenemos el vector acá, el vector ahí, el vector ahí. Por eso es tan importante la distancia entre los puntos. Porque los van guiando en el tamaño de los vectores. ¿Ya? Ya tenemos 2. Tercer paso, los vectores de aceleración. Como
En este punto, yo podría tomar 2 puntos, me voy a dar cuenta que la aceleración es negativa. Y puedo tomar los otros 2 puntos, y los otros 2 puntos, y los otros 2 puntos. Y la aceleración siempre va a ser constante. En cada uno de esos puntos. No es tan difícil, ¿ven? Cuarto paso, los gráficos. El gráfico de aceleración versus tiempo. El cuarto paso era definir el sistema de referencia. ¿Hacia dónde quieren que sea positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Escriban todo en el chat. El que más gana, decide. La mayor cantidad de gente decide hacia dónde va. Bajo, para abajo, arriba. Voy a empezar a intercalar. Arriba, 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 arriba. Ya, ganó hacia arriba. Entonces, hacia arriba va a ser... Podrían haberse puesto de acuerdo y poner arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero todos decidieron hacia arriba. Entonces, como arriba es positivo, la aceleración va en contra, va a ser negativa. Entonces, es constante, pero con un valor negativo. No sabemos cuánto vale, lo único que sabemos es que A sub 0 que puse ahí es menor que 0. ¿Qué número? No sabemos. Y el gráfico de velocidad. El de velocidad tiene un valor alto, pero va disminuyendo a medida que vamos avanzando. Tiene un valor alto y va disminuyendo a medida que vamos avanzando. Y que después que llega al 0, va en contra. Y ahí estaría la representación de la velocidad. Lo único que sabemos es la primera velocidad. La primera velocidad sabemos que vale, ¿cuánto era? 20. Y para eso sirve ese dato. Lo único que sabemos es que esto es 20 metros por segundo. El primer punto. ¿Ya? Veamos entonces, corroboremos. Acá hay un dibujo bien raro. Vamos a suponer que estas son las velocidades. Va disminuyendo, se detiene y después va aumentando. Y los de aceleración es estos que van en constante. Fíjense que el dibujo no está bien ordenado, entonces hay que interpretar. Si fuese el de un estudiante podrían considerarlo malo. Pero un ejemplo. Después pone el sistema de referencia. Lo pone hacia arriba, igual que nosotros. ¿Ya? Y por ese sistema de referencia obtienen los gráficos. Fíjense, el de aceleración, pero con la salvedad que dicen ya la aceleración sabemos cuánto vale. 9,8, pero nosotros le vamos a poner 10. Por lo menos en este curso, a menos que se lo digamos, va a ser 10. Y como es negativo, menos 10. Y el segundo, este 2, ¿de dónde sale ese 2? Vámonos para atrás. Puede ser que le faltó saber algo. Toca el suelo. 2. Ya. ¿Cómo definir por qué sale ese 2? Ahora, sabemos nosotros, y eso es lo que hay que analizar ahora, sabemos que la aceleración es menos 10. Por lo tanto, sabemos cuánto es la pendiente de esta recta, que es menos 10. Y tenemos 2 puntos. En este punto, el tiempo vale 0 y la velocidad vale 20. En este punto vamos a imaginar que no sabemos cuánto vale, lo vamos a llamar t, pero sabemos que la velocidad es 0. Por lo tanto, para calcular la pendiente m, necesitamos lo siguiente. Va a ser delta b partido en delta t, o en matemáticamente ustedes lo conocen como delta i partido en delta x, donde el i va a ser la velocidad y el x va a ser mi t. Las velocidades van a ser 20 menos 0 partido en 0 menos t. Y yo sé cuánto vale la pendiente.
menos 10. Entonces puedo despejar este tiempo. Que me va a quedar 20 partido en 10. Menos 10. Me va a quedar 20 partido en 10. Y eso es un 2. Por eso nosotros podemos saber cuánto es ese tiempo. Se calculó simplemente. Por eso, en el modelo que utilizamos nosotros, es primero calcular el de aceleración y después el de velocidad. Porque este gráfico nos dice inmediatamente la primera fórmula. Aceleración es igual a menos 10. Aunque sea muy tonta, es la primera ecuación. Y la segunda se obtiene recién con este cálculo que estábamos escribiendo ahí. Ahí está, fíjense. Primera ecuación, aceleración es igual a menos 10. Y la segunda se obtiene, puede ser por la pendiente. Fíjense, el delta B partido en delta T igual a M, que es la aceleración. Y podemos despejar con los valores que teníamos del primero, que era esto, y nos quedaría menos 10T es igual, ¿cuál está el problema? Ahí está. Imaginemos que conocemos una de las velocidades. Vamos a decir que no conocemos esa velocidad. Entonces va a ser 20 menos b. Y si despejamos el b, nos quedaría esta ecuación que está acá. También en este curso se entiende que ustedes podrían ser capaces de, porque en este curso ya deberían estar en Math 022, ser capaces de entender un poco lo que es la antiderivada. En esta semana están viendo antiderivada, entonces saben ese concepto, el prerequisito, ¿ya? De volver hacia atrás con la ecuación. Si yo derivo, obtengo esa, si yo derivo, obtengo esa, y es ir hacia atrás. ¿Ya? Recuerden que si tienen problemas con lo que es antiderivada o lo que es derivada, vean los videos de los cursos que estoy haciendo Math 022. Ahí hay resúmenes de lo que hemos estado hablando respecto a esa ecuación. Pero también lo podríamos ver simplemente por pendiente. A mí me gusta más verlo por pendiente. Yo sé que esta velocidad es una línea recta, entonces la velocidad va a tener una ecuación, voy a borrar acá, va a depender del tiempo, va a ser menos la pendiente, que es menos 10, ¿ya? La variable es t porque es una ecuación lineal, es una línea recta, es de la forma menos 10x más una constante, entonces me va a quedar menos 10t más una constante. Y la constante me lo da el primer valor cuando intersecta el eje de la velocidad, que es 20. Y ahí obtengo la ecuación. Por análisis de gráficos, ¿no? Sin concepto de integrales ni derivadas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí. ¿qué era dt en el gráfico? Perdón. Esa es la de la distancia. Ya, perfecto. La distancia. La distancia que recorre el objeto. ¿Ya? Y el i es la distancia, pero visto desde este. Mira, vamos a ponerlo acá. El d se refiere a la distancia recorrida del objeto. Volvamos al dibujo del objeto. El objeto parte acá. Y si yo quiero en un determinado tiempo, va a ser cuánto recorre acá, que eso es d. Pero el i es la altura desde el origen. ¿Cuánto mide esto? ¿Ya? Esa es la diferencia entre el i y el d. Uno es la distancia recorrida y el otro es la altura. Porque imaginen inicialmente, un caso bien sencillo para ver, inicialmente esto es 0, 0, y me quedaría simplemente 2. Inicialmente está a 2 metros de altura, mientras que lo que recorre es 0, inicialmente. ¿Ya? El d, lo que recorre siempre lo vamos a tener por la velocidad.
Pero el I es el término, es exactamente lo mismo que el D, fíjense que son iguales, pero solamente hay que considerar desde dónde partió, los 2 metros. ¿Ya? Es como el sistema de referencia. Y acá hay otro problema que podríamos hacer perfectamente, que es la del globo. Dice, hay un globo aerostático. Igual en la próxima clase vamos a volver a retomar esto, por lo menos con las ecuaciones, pero le estamos diciendo que existe la ecuación, y va a ser lo siguiente. Hay un globo aerostático que se eleva verticalmente, entonces acá hay un globo, ahí, y ese globo se va elevando verticalmente, entonces va subiendo. Lleva una carga de 200 kilogramos, entonces aquí lleva un objeto. En cierto instante, cuando viaja a 30 metros por segundo, entonces en algún momento el globo viaja a 30 metros por segundo, se corta la carga. Se corta. Realmente está mal dicho ahí, ¿eh? No es que se corte la carga, sino que se corta el amarre de la carga. La carga no se corta, la carga se suelta. Entonces, esta parte que está acá cae. Eso lo están diciendo. ¿Ya? Entonces nos dice, construya un modelo para el movimiento de la carga. El de la carga, que olvidemos el globo y nos preocupemos de la carga. Y aquí viene todo a ver si saben física. Primero, si se corta la cuerda de la carga, ¿hacia dónde va la carga? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Y por qué? Hacia abajo, Hacia abajo. sí. ¿Visto desde Que- quién? Desde la persona que vamos a poner una persona acá, ¿sí o no? Y dice, oh, se me cayó la carga. Y se cae. Pero visto desde la persona que está abajo, Viene bajando. Es que antes del corte, ¿con qué velocidad va el globo? Justo antes. Pongámosle que va con 30 metros. ¿Y la carga con cuánto va? Igual. Con 30. Si corto la cuerda, la carga, ¿cuánta velocidad tiene en el momento de cortarse? 30 metros por segundo. ¿Y hacia dónde va? Hacia arriba. En la carga iba hacia arriba. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Si hay un auto y el auto frena de 100 a 0, la persona que está dentro, si no tiene cinturón de seguridad, ¿hacia dónde va? Imaginemos que el auto va hacia allá. Y el auto frena de 0 a 100, de 100 a 0. ¿Hacia dónde va la persona? para la derecha igual. Hacia la derecha. Sigue, ¿sí o no? Sí. Ahora, si yo estoy arriba del auto y yo lanzo una pelota hacia arriba, ¿esa pelota se va al tiro hacia allá? ¿O no? Una micro, nunca se han subido una micro a un auto y tiran una llave hacia arriba, una botella. ¿Qué le pasa? ¿Vuelve a su mano o no? Sí, pero porque ¿Por no hay qué? fuerza o sea, no hay viento que ejerza una, o sea, que Pero ejerza una fuerza sobre el el objeto, objeto. ¿por qué no disminuye su velocidad? Porque cuando suelto de la mano, el objeto sigue teniendo esa velocidad, a menos que haya alguien que contrarresta. El objeto morado sigue, cuando yo lo corto, tiene velocidad inicial, no es cero, porque si fuese cero estaría quieto. Inicialmente tiene 30 metros por segundo. Visto desde el globo, uno dice, se cayó el objeto, porque va a ser menor.
va a ser menor que mi velocidad, porque luego sigue subiendo. El objeto ya no, y ahora el objeto se encuentra con la gravedad. Y la gravedad hace que disminuya. Por eso, visto desde el punto de vista de la persona de abajo, lo que él va a ver es que el objeto hace esta trayectoria, sube y después cae. Puede ser muy rápido, pero sube. Aunque sea un poco, pero sube. Es como la moraleja es como la paradoja del avión. Si yo lanzo, dejo caer una pelota, la pelota, si yo la veo desde el avión, la pelota es así, taca, 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 cae. Pero visto desde el punto de vista de la persona que está abajo, lo que está viendo es que la pelota hace así. Porque va a la misma velocidad que el avión. Y por eso en cada uno de los aviones lo va viendo como si estuviera quieto, hacia abajo. Piénsenlo bien, si todavía tienen esa duda, eso es la física, es filosofar un poco y pensar respecto a estas cosas. Entonces, fíjense, en ese puro detalle hubieran caído y hubieran tenido todo malo. Porque inicialmente el objeto cuando se suelta tiene velocidad inicial, y es 30 metros hacia arriba. Entonces, si hacemos el estroboscópico, es hacia arriba, pero disminuye. Y después va cayendo. Fíjense que en el primer detalle está todo. En el primer, ni siquiera hemos hecho los pasos y ya cambió todo. Porque hay gente que lo hubiera hecho así. Y cambia todo. No son lo mismo. No es el mismo problema. Y ya los pasos son los mismos. Hacer los vectores de velocidad. Hacer los vectores de aceleración. Tomar el sistema de referencia. No, rayada positivo. Escribir dibujar los gráficos y escribir las ecuaciones. Entonces, los gráficos. El de aceleración va en la misma dirección que mi sistema de referencia, entonces positivo. Y sé cuánto vale, 10 metros por segundo cuadrado. Y el de velocidad inicialmente tiene un valor que yo conozco, yo sé cuánto es 30 metros, pero es contrario a mi sistema de referencia, entonces parte por acá. Y después pasa por 0 y después sí. Porque va en la dirección de después, va en la dirección de mi sistema de referencia. Entonces ahí están los dos gráficos. Y después escribo las ecuaciones. La aceleración es 10. La velocidad depende del tiempo. La aceleración también, voy a poner acá una costumbre mía. Ahí. Oh. La aceleración depende del tiempo y es constante. La velocidad es pendiente positiva, que es 10, depende del tiempo, menos el valor original, que es 30, porque inicialmente va con 30. Si hago que el t sea 0, inicialmente me da menos 30. Negativo porque va en contra de mi sistema de referencia. Y ahí tendría las dos ecuaciones. ¿Podría escribir la ecuación de distancia? Sí, ¿por qué no? Y la distancia va a ser, si volvemos al análisis de atrás, es simplemente calcular la primitiva. Que sería la pregunta, ¿qué función al derivar obtengo esta? ¿Qué función al derivar obtengo esa? Que sería 5t² menos 30t.
Y ahí obtendría el D. El I no tiene sentido porque no sé desde qué altura, por eso el I como que no es muy... El I no es tan necesario, este no es tanto. A mí el que me interesa que ustedes sepan es hasta el D. ¿Ya? Y ahí obtendríamos nosotros ya el problema en sí. El I, vuelvo a decir, es que si nosotros conocemos desde qué altura comenzó, que al I simplemente tendríamos que agregarle esa altura. Esta altura llamémosle I0. Y a esa altura le tendríamos que agregar los términos que están ahí. No, en azul. Y ahí está. ¿Sí? Maximiliano. Profe, que tengo una duda porque, ¿cómo se dice cuando en vez de como derivar, se saca como la integral al final? Porque lo morado es como que... Sí, pues es la integral, pero en palabras muy simples, si yo tengo esta ecuación, yo estoy calculando la primitiva. Ah, ya. Primera clase de la semana pasada. Sí, ya. Sí, es que como Es dijo calcular. derivar, fue como que me confundí, por eso. Sí, es que mira, la pregunta me dice así yo. Ya. ¿Qué función tengo que derivar para obtener esta? Ah, ya. Vista desde el otro punto de vista. A eso me refería. ¿Alguna otra duda? Entonces acá hay un problema que se los dejo como tarea para ustedes, que es resolver el siguiente problema. Ya por lo menos para que trabajen, entonces lo voy a dejar pendiente. Déjenme visualizar el calendario, ver la hora. Estamos bien de tiempo. No recuerdo si la próxima semana hay clase, por el 18, no me acuerdo si es la otra o la otra. Ah, no hay. Igual voy a corroborar eso en la próxima clase, pero parece que por calendario no deberíamos verlo, ¿ya? Entonces, para que estén al pendiente, revisen el aula, revisen los calendarios académicos. Recuerden revisar 2 veces al día el aula, revisarlo en la mañana, revisarlo en la tarde por si hay modificaciones. Recuerden que esta semana, aparte de los laboratorios del día de mañana, recuerden que tienen que ir al grupo que les corresponde, que se inscribieron, que ya está en el aula, y también a las ayudantías, ¿ya? Que no sé si realmente partieron las ayudantías, ¿ya? Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente, y si no hay nada más, si no hay duda, lo estaríamos viendo ya la próxima clase del día miércoles, ¿ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Sí, Joaquín. Peter, para el control que tendremos el viernes esta semana, va a englobar la unidad 1 y 2, ¿verdad? Que están en el aula. ¿Cuál es la 1 y la 2? Todos los controles son respecto a las clases. Ah, vale, o sea, por eso, que era la unidad 1 era con respecto a los vectores y la unidad 2 era con respecto a estos movimientos. O sea, esta Sí. manera de hacer los problemas. Siempre es hasta la clase de la semana anterior. Ah, La hasta clase de la hoy semana. coincide con la de la clase de la semana pasada, entonces como podríamos decir que hasta la clase de hoy, que hoy día es reforzamiento. Vale, perfecto. Ok, ya, muchas gracias. Ya, los vemos, cuídense. Chau. Chao, mister. Ahora que esté bien. Chao, profe, chao, chao. Chau. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias.